Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más al espacio Puntos de Análisis. Roberto Díaz tiene el grato placer de compartir con cada uno de ustedes estos primeros minutos de la entrega de esta noche. Recuerden que Elvin Castillo es el encargado de los martes acá, siempre con interesantes invitados a compartir con todos ustedes. Siempre yo traigo lo que es el punto al margen. Analizando, señores, en estos días los casos que han sucedido, básicamente todos con adolescentes, y cuando uno se detiene a pensar, a analizar y ver cómo afectan la situación de nuestra sociedad a nuestros adolescentes, que cuando no son víctimas, entonces son ellos victimarios, porque cuando analizamos algunas situaciones de violencia que sucede en nuestra sociedad, como el caso hoy de un asalto o un intento de asalto a un lugar donde se venden vehículos, donde murió tanto uno de los asaltantes como también el propietario. Cuando usted analiza las edades de estos jóvenes, todavía están la mayoría en el rango de la adolescencia. Nuestros adolescentes hoy en día están expuestos al peligro de forma terrible. Y hemos escuchado profesionales de la conducta, profesionales de la salud mental, hablar sobre los casos ocurridos en estos días. Pero uno siempre se va un poquito más allá y ve la gran peligrosidad en la que viven nuestros adolescentes. ¿Por qué? Quizás porque no exista un control en el hogar de los padres, por parte de los padres. En estos días hablaba de dos adolescentes de 13 años que habían salido con unos sujetos, las madres preocupadas de estas dos adolescentes, y luego aparecen a altas horas de la noche a sus hogares. También hablaba, de hecho, del caso de una adolescente que un individuo le echó combustible y le encendió un fósforo, la prendió en llamas, en candela. Pero quizás como el tema de la jovencita de Higüey, Esmeralda, ha copado todos los medios de comunicación, a esos casos no se le dio como tanta importancia o relevancia. Uno se cuestiona muchísimo cuando ve la exposición al peligro en el que se encuentran nuestros adolescentes. Y analizando esto, recordaba un pasaje bíblico, y permítanme traer un texto bíblico para hacer una exégesis con este texto bíblico. Dicen los teólogos que cuando el texto bíblico habla de aquel mensaje, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dicen los teólogos, que la figura que se puede ver allí es un buey ya adiestrado en el trabajo de arar la tierra y un novillo indómito que se le pone al lado a este buey junto al yugo, o mejor dicho, bajo el yugo, para que este novillo salvaje, indómito, no acostumbrado al trabajo, pueda poco a poco irse acostumbrando. Que cuando este novillo indómito comience a saltar, porque nunca quizás ha tenido un yugo, vea el yugo como una responsabilidad, comienza a brincar, a saltar, no se zafe del lugar, de la posición donde se le tiene junto al buey que ya tiene tiempo, años, y es un animal experimentado, pues lo ponen al lado de este novillo para que este novillo pueda acostumbrarse al trabajo. Y dije en la explicación, veamos el yugo como ciertas responsabilidades. Quizás a los niños, a los adolescentes, no hay que ponerle responsabilidades muy elevadas, pero sí hay que ir haciendo una especie de ensayo con ellos para que puedan tener los pies bien sobre la tierra. Pongamos que el buey ya experimentado sean los padres, el novillo indómito los adolescentes. Los adolescentes tienen que seguir los pasos de los padres. Y voy a explicarme en este caso, porque a veces algunos padres no tienen la moral para quizás dirigir a sus hijos
Quizás no cuenten con una solvencia moral para decirle a los hijos qué es lo que tienen que hacer, pero de algo estoy seguro, que un padre nunca va a desear un mal para sus hijos. De hecho, hay padres que quizás tengan una conducta no adecuada, pero que ya han experimentado y no quisieran ver a sus hijos en el mismo camino y tratan de explicarle y de decirle a ellos que se alejen de ciertas situaciones y de ciertos caminos, de ciertas conductas. Claro está, la mejor manera de nosotros educar a nuestros hijos es con nuestro ejemplo. Y no todo el mundo está dispuesto a darle buenos ejemplos a sus hijos. No solo decirle no hacer esto o no hacer aquello, sino que con nuestra conducta, no solo con palabras, sino con nuestra conducta, nuestra manera de actuar, también le estemos dando buenas enseñanzas y una buena educación a nuestros hijos. Pero retomando de forma breve la historia que le expliqué de aprender del maestro, que es manso y humilde de corazón, como lo explica, aprender de nuestros padres, aprender las cosas buenas de nuestros padres, porque, vuelvo y reitero, nosotros como padres debemos dar ejemplo a nuestros hijos, porque nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. Recuerdo en tiempo atrás, no muy lejano, casi siempre si el padre estaba o hacía cualquier oficio, procuraba que aunque sea 2 veces a la semana el hijo estuviera a su lado para que viera por lo menos cómo es que se gana el pan. Y eso es un buen ejemplo, señores. A veces llevarnos a estos muchachos a los lugares donde laboramos, claro está, si no son centros que representen peligros para ellos, para que puedan ir viendo ciertas realidades de la vida, para que no entiendan que todo es como tan fácil y que no hay responsabilidades y cosas así. Es bueno siempre educar a nuestros hijos con nuestros ejemplos. ¿Está usted dispuesto a darle buenos ejemplos a sus hijos como padre? Que no solamente le des el discurso, sino también que le des ejemplo, que modele su conducta de la manera en que usted vive. Nos vamos a una pausa. Al regreso estará con ustedes Elvin Castillo y su invitado esta noche. Pausamos. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Si buscas una clínica dental 5 estrellas, esa es Dental Plamet. Y también es el lugar donde usted puede confiar la salud bucal de su familia, donde tenemos todos los planes dentales y usted puede elegir el que más le convenga. Visítanos porque estamos ubicados en la calle Quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez, en Bonao. O llámanos al 809-525-6524. Dental Plamet es familia. Dental Plamet es tu solución. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas.
cercano a la gente. Centro de Salud Masculina de MedicalNet, uno de los centros urológicos con la última tecnología. Tenemos a disposición de nuestro paciente la tecnología Resum, un tratamiento de vapor de agua para tratar el crecimiento de la próstata, sin necesidad de someter a este paciente a una cirugía, con la ventaja de que puede preservar la eyaculación y la erección. La tecnología Renova, un tratamiento para tratar la disfunción eréctil producida por trastornos circulatorios, lo que mejora de manera importante la circulación y por ende la erección. La cistoscopía flexible digital, una tecnología que usamos para hacer un diagnóstico temprano del cáncer de vejiga. También tenemos el stent prostático, lo que sustituye en muchos casos la sonda uretral. Además, tenemos el brazo robótico para operar a ese paciente con cáncer de próstata a través de la laparoscopía. También tenemos 2 tipos de láseres con los cuales realizamos cirugías de próstata y cirugía para litiasis renal. Puede ser en el riñón, en el uréter o en la vejiga. La mayoría de estos procedimientos se realizan de manera ambulatoria. Como pueden ver, tenemos toda la tecnología al servicio de nuestros pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Seguimos avanzando. La extensión del metro continúa sin pausa a pasos firmes. Ya se visualiza la nueva línea que servirá de trayecto para que el metro llegue a Los Alcarrizos. Una obra majestuosa e importante para todos los dominicanos. Más de 100 metros de túnel ya han sido excavados. Con la gracia de Dios, con el apoyo que hemos tenido de nuestro presidente Luis Abinader, a principios del 2024 estaremos dando servicio a todas estas comunidades. OPRED, estamos cumpliendo, estamos cambiando. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Buenas noches, estamos de regreso en Puntos de Análisis con nuestro segmento dedicado a la salud con un servidor quien les habla, el doctor Elvin Castillo Romero, cirujano oncólogo. Como siempre, todos los martes traemos un tema relacionado a la salud y un invitado especialista en esa área. El día de hoy vamos a hablar de una complicación específica de la diabetes. La diabetes mellitus, que se ha convertido prácticamente en una epidemia, en una pandemia a nivel global. Según estadísticas, cerca del 10% de la población mundial padece de diabetes. Para el 2021 habían reportado una cantidad de afectados de aproximadamente 530 millones de personas, 530 millones de personas afectados de diabetes en el mundo para el 2021 y fallecen alrededor de 6 a 7 millones de personas por año. Eso sin contar las personas que fallecen por otras patologías asociadas o que son secuelas o consecuencias de la diabetes. Como podemos saber, la diabetes es un trastorno endocrino metabólico, o sea, en donde está alterado tanto el sistema hormonal que controla
la utilización de la glucosa en la sangre, lo que le llaman azúcar, y metabólica porque precisamente ese metabolito, esa sustancia, la glucosa, es utilizado por nuestro organismo para realizar prácticamente todas las funciones vitales. Viene siendo como si fuera la gasolina que moviliza un automóvil. Entonces, durante este trastorno, lo que ocurre es que esa glucosa se queda sin utilizar en todo nuestro torrente sanguíneo y no llega a las células donde tiene que ser utilizada para realizar todas las funciones vitales, y se queda por ahí haciendo daños a todos los diferentes tejidos, órganos y sistemas. Y es por eso que esta es una enfermedad muy compleja, muy difícil de manejar, donde intervienen una gran cantidad de especialistas para tratar no solamente la causa, sino las diversas complicaciones en cada uno de esos aparatos y sistemas que envuelve. La patología que vamos a tratar, o la complicación de la diabetes que vamos a tratar en el día de hoy, es la del pie diabético. Y para eso traemos a una cirujana general y cirujana especializada en cirugía de pie diabético, y es la doctora Aliyenska Ceballos, quien amablemente nos acompaña en esta noche, y nos sentimos pues muy agradecidos de contar con su presencia. Muchas gracias, doctor Castillo. Bien, gracias a ti nuevamente por acompañarnos. Antes de entrar de lleno en el tema, pues explicarnos en cuál es la definición de esta condición, de esta complicación de la diabetes, el pie diabético. El pie diabético, así como usted ha dicho, es una complicación de la diabetes mellitus. Se conoce el pie diabético como un síndrome neurovascular porque lleva factores tantos vasculares, porque es así como los niveles de glicemia van dando al traste y van disminuyendo lo que conocemos popularmente como la circulación, pero es que agrava lo que se llama la enfermedad aterosclerótica, donde las arterias se van endureciendo, calcificando, y toda la placa de ateroma, por ese metabolismo alterado que tenemos, se van poniendo en las paredes de las arterias. Entonces los pequeños vasos, que son los capilares o los que están más distales al corazón, en este caso de los pies, tienen menos flujo sanguíneo, y todo eso va pasando de manera silente, y a su vez, así mismo como afecta los vasos arteriales, también afecta el vaso que va al nervio, el vaso vasorum, y hace una neuropatía. Y esta neuropatía también se ve agravado por niveles de glicemia muy elevados que afecta el metabolismo, aumentando lo que son los ácidos, y ese nervio va dañando su funcionalidad, y ahí viene lo que conocemos como neuropatía diabética, que muchas veces es el primer signo de alarma que padece el paciente, pero lo pasa inadvertido. Por eso, como es un conjunto de signos y síntomas, ya el pie diabético está definido como un síndrome. Y ahí vamos a jugar con una serie de factores que tiene el paciente que predisponen a la creación de una úlcera. Ya estamos viendo el pie diabético como un pie de riesgo. Desde antes que el paciente venga, tenemos que educarlo, porque si nosotros esperamos que desencadene el pie diabético con la úlcera, a veces se nos sale de la mano. El paciente tiene muchas complicaciones agravantes, tanto por las infecciones como de manera vascular, y es mejor tratarlo a tiempo. Doctora, todos los pacientes que son diabéticos en algún momento de su vida van a desarrollar esta condición de pie diabético, ¿o existen factores que pueden influir en esto? Se ha estimado que el 30% de la población diabética puede padecer de pie diabético. En países como el nuestro, en proceso de desarrollo, en vía de desarrollo, aún es más elevada esa cifra, porque se diagnostica la diabetes ya cuando ya tiene mucho tiempo desapercibida,
y ya ha tenido muchas secuelas en el organismo. Además, la alimentación no es la más adecuada y tenemos una gran cifra de diabéticos. Entonces, en países desarrollados, un 30% de la población diabética va a padecer pie diabético, pero en países como estos hasta un 35, un 40%. Y hay factores tanto del paciente que lo pueden predisponer a desarrollar pie diabético. Una mala pisada, eso es trastorno de la marcha, que haya, por ejemplo, padecido hiperkeratosis no tratada, un mal cortado de uña, unos zapatos inadecuados, el mismo trabajo. Hay una serie de factores que tratamos de educar al paciente desde que es diagnosticado con diabetes, para que esos factores de riesgo pueda cuidarlo y no desarrollar un pie diabético, o prevenir en lo más posible el desarrollo de un pie diabético. Y los pacientes diabéticos que además padecen de otras enfermedades, ¿cuáles son esas otras patologías que pueden aumentar el riesgo de que un paciente diabético pues presente esa patología, esa complicación? La insuficiencia renal crónica o la insuficiencia renal por sí ya es una voz de alarma, porque esos pacientes tienen el metabolismo aún más alterado, tienen tanto anemia, tienen urea elevada, y la misma urea se ha visto en estudios que predisponen a la infección bacteriana secundaria, y el mismo mal cuidado y el edema que padecen esos pacientes predisponen a la aparición de pie diabético, así como si tienen malformaciones óseas en los huesos, que eso aumenta los puntos de presión plantar. Esos puntos de presión donde están elevados, ahí es más de un 90% desarrollan una hiperkeratosis que viene después dada por una mal perforante plantar o una úlcera por pie diabético. Asimismo, como estos pacientes que tienen insuficiencia arterial, aparte de que ya se agrava igual con la diabetes mellitus, muchos de nuestros pacientes tienen una insuficiencia venosa, una insuficiencia arterial maltratada. Y si esto lo unamos con hipertensión arterial, que hay úlceras, que son pacientes que tienen descontrol en la tensión arterial, toman un tratamiento para la presión de manera no adecuada, un día sí, el otro no, también predispone a la aparición de úlceras por pie diabético, porque predispone a la trombosis arterial, microtrombos que van mermando la circulación a nivel distal. Doctora, ¿y estos pacientes diabéticos que no quieren pues aceptar su condición y utilizan la insulina o los medicamentos de manera irregular? Esto pues, ¿qué tenemos en relación con la condición de pie diabético? Estos pacientes que son mal tolerantes al tratamiento o que no llevan el tratamiento, hacen picos de glicemia muy seguidos. ¿Qué pasa? La diabetes es una enfermedad silente. Cuando ya el organismo está acostumbrado a manejar niveles de glicemia por encima de 200, 300, los mismos pacientes dicen, yo me siento mejor. Cuando me pongo la insulina, me descaigo. Pero eso es solamente un mal control metabólico. Ese mal control metabólico predispone a que estos pacientes tengan tanto los niveles de ácido láctico, los mismos metabolitos de la glucosa en sangre sanguínea, y que no se metabolizan dentro de la célula correctamente. Todo eso va creando que el organismo se predisponga a esas enfermedades como son la ceguera, los infartos agudos al miocardio, hepatopatías, nefropatías, de manera silente. Ya cuando el paciente dice, yo dejé de ver un día, que hacen una ceguera abrupta por un desprendimiento de retina, pero dice, no, eso fue ese día, pero ya tenían cifras de glicemia descontroladas desde hace más de 3 meses. Por eso es importantísimo el seguimiento de la hemoglobina glicosilada, que nos estamos abocando actualmente a que el paciente conozca su hemoglobina glicosilada y que sepa cuál es el control glicémico. No que yo me tomé hoy la insulina
me tomé la glicemia, tuve 120, pero mañana yo no me la voy a tomar ni me voy a medicar y voy a tener 300, 200, porque entonces el organismo sufre un desbalance que es muy perjudicial para él mismo. Doctora, ¿qué hay de cierto de que el paciente diabético, una de las causas de tener pie diabético, lesiones en los pies, es que no tiene sensibilidad en los pies, sus nervios como que no funcionan bien? ¿Qué es lo que pasa? La neuropatía diabética, que es uno de los primeros signos que presenta el diabético tras el descontrol glicémico, estos nervios van perdiendo la sensibilidad. Hay neuropatía diabética tanto sensitiva, dolorosa, y sensitiva que pierde la sensibilidad o pérdida de la sensibilidad nociceptiva, que son aquellos pacientes que caminan y se sienten como hormigueos, que el pie no se siente cuando se dan un golpe, pierden toda la sensibilidad protectora. Entonces, estos pacientes son lo más de 20 años, cuando un paciente tiene más de 20 años de diagnosticado la diabetes, puede padecer y ya tiene neuropatía. El 80% de estos pacientes presentan úlcera por pie diabético, tanto por traumas como por mala pisada, porque el pie va cambiando tanto la forma. Cuando se afectan los nervios periféricos, viene una artropatía que va cambiando la forma normal de la pisada del pie, cae el arco plantar y eso predispone a mayor presión plantar. Entonces, solamente por la neuropatía y por ese trastorno de la marcha secundario al mismo, que todavía se está buscando y se han hecho estudios recientes, donde cuando se afectan los nervios, el mismo sistema nervioso tiene que ver con la forma normal del pie y se va afectando, va cayendo el arco y así va también predisponiendo. Cuando un paciente nos llega con dedo en garras, que es también secundario a la neuropatía, o el metatarso caído, nosotros podemos decir que es un paciente indisciplinado con su glicemia y que tiene más de 20 años con la diabetes mellitus, aunque no sea diagnosticada, porque muchos pacientes dicen, no, yo me la diagnostiqué hace 5 años que yo sé que soy diabético. Pues ese paciente tenía más tiempo siendo diabético y nunca fue diagnosticado. Por lo que podemos ver, pues, esa complicación de pie diabético, como acaba de decir, más bien un síndrome, pues tiene toda una fisiopatología bastante compleja y esta, como podemos ver, no solamente es la manifestación a nivel, ya cuando está instaurada la patología, la úlcera, la infección, sino que desde antes viene provocando alteraciones fisiológicas y anatómicas en el pie, lo van deformando, van trastornando su función y todo esto pues al final va a dar al traste con las lesiones que ya son visibles y que pueden infectarse y provocar daño de los tejidos. Vamos a continuar en un instante y vamos ahora a una pausa comercial. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Si buscas una clínica dental 5 estrellas, esa es Dental Plamed. Y también es el lugar donde usted puede confiar la salud bucal de su familia, donde tenemos todos los planes dentales y usted puede elegir el que más le convenga.
Visítanos porque estamos ubicados en la calle Quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez, en Bonao. O llámanos al 809-525-6524. Dental Plamed es familia. Dental Plamed es tu solución. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Centro de Salud Masculina de MedicalNet, uno de los centros urológicos con la última tecnología. Tenemos a disposición de nuestro paciente la tecnología Resum, un tratamiento de vapor de agua para tratar el crecimiento de la próstata, sin necesidad de someter a este paciente a una cirugía, con la ventaja de que puede preservar la eyaculación y la erección. La tecnología Renova, un tratamiento para tratar la disfunción eréctil producida por trastornos circulatorios, lo que mejora de manera importante la circulación y por ende la erección. La cistoscopía flexible digital, una tecnología que usamos para hacer un diagnóstico temprano del cáncer de vejiga. También tenemos el stent prostático, lo que sustituye en muchos casos la sonda uretral. Además, tenemos el brazo robótico para operar ese paciente con cáncer de próstata a través de la laparoscopía. También tenemos dos tipos de láseres con los cuales realizamos cirugías de próstata y cirugía para litiasis renal. Puede ser en el riñón, en el uréter o en la vejiga. La mayoría de estos procedimientos se realizan de manera ambulatoria. Como pueden ver, tenemos toda la tecnología al servicio de nuestros pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Seguimos avanzando. La extensión del metro continúa sin pausa a pasos firmes. Ya se visualiza la nueva línea que servirá de trayecto para que el metro llegue a Los Alcarrizos. Una obra majestuosa e importante para todos los dominicanos. Más de 100 metros de túnel ya han sido excavados. Con la gracia de Dios, con el apoyo que hemos tenido de nuestro presidente Luis Abinader, a principios del 2024 estaremos dando servicio a todas estas comunidades. OPRED, estamos cumpliendo, estamos cambiando. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Estamos de regreso en Puntos de Análisis con nuestros martes dedicados a la salud. El día de hoy tenemos a la doctora Ceballos, quien es cirujana general, especialista en pie diabético. Y estamos tratando hoy específicamente ese tema de pie diabético, que es una complicación, un síndrome provocado por la diabetes mellitus. Con mayor frecuencia la diabetes mellitus tipo 2. Bien, doctora, ¿cuáles son las manifestaciones que puede presentar el paciente con pie diabético, o antes de que ya esté instaurado el pie diabético, que sea como una voz de alarma
para que el paciente tome medidas y acuda al médico? Lo primero que vamos a ver es un callo, algo tan simple como una hiperkeratosis que vemos donde se hace ese callo, es donde usted tiene mayor presión en ese punto de su planta del pie. Después del callo viene lo que se pone ese callo como morado, que es una keratosis hemorrágica, que es lo que va antes de la úlcera. Cuando uno deslamina ese callo, puede ser en más del 90% que ya haya una úlcera subyacente. Entonces, los cambios de coloración de los miembros inferiores, tanto el edema, que comience a sentir hormigueo en ambas piernas, lo que ellos llaman un calambre, ellos dicen un corrientazo, todo eso son signos que tienen que ir a su médico. Cuando el pie, por ejemplo, ya comienza a edematizarse, a hincharse, cuando usted se levanta y ve que ya después de las 12 del mediodía a las 6 de la tarde está muy edematizado, más de lo normal, que le llama mucho la atención, también debe acudir. Si el pie se le torna frío, que usted lo palpa y dice, pero ese pie yo ni lo siento y está muy frío, y pierde toda la sensibilidad, entonces tiempo de ir al médico a prevenir un pie diabético. Doctora, los pacientes con pie diabético padecen algún trauma o alguna quemadura, bien, muchas veces se automedican, se tratan a sí mismos en las casas, utilizando cosas o tratamientos empíricos que muchas veces le hacen más mal que bien. Entonces queremos traer eso como a manera de ilustrar a la población para que no incurran en esos tipos de tratamientos empíricos, como colocarse pastas de dientes y no sé qué otras cosas usted en su experiencia ha visto que se colocan los pacientes, para que usted diga que no lo hagan, porque cuáles serían las consecuencias de hacerlo y qué es lo correcto que tiene que hacer el paciente. Hay algo que, por ejemplo, hay pacientes que tienen un pie en riesgo, que todavía no es un pie diabético, y por cualquiera de las sintomatologías que hemos presentado, ellos comienzan a ponerse mentor en los pies. Y más uno que venden en la calle, el frisilicón. Eso tiene un alto grado de mentor que es muy caliente y se quema la piel, porque la piel del diabético es muy sensible, porque las barreras protectoras, así como va bajando la defensa o los mecanismos autoinmunos de la piel, van reduciéndose y es una piel como si fuera de un bebé. Ese mentor, ese simple mentor que lo tienen como medicinal, como una medicina, eso quema la piel y le puede producir un pie diabético. Y he visto fallecer pacientes secundario a esto, porque después de esa quemadura, eso se infecta y hacen una gangrena muy avanzada y muy deteriorada, igual que la sábila. La sábila que dicen que cicatriza, eso produce una costra que a simple vista usted nada más ve, está, como dicen, está secando, pero debajo de esa costra vienen infecciones bacterianas que son lo que agudizan o provocan una gangrena en ese paciente diabético. Al igual que de entrar los pies en agua caliente, al paciente diabético perder la sensibilidad propioceptiva, no sabe si está muy caliente o muy fría, entonces entran los pies en agua caliente o agua muy fría y producen quemaduras secundarias o obstrucciones, al igual que usar medias que tengan mucho elástico o que no sean de algodón, que sean de poliéster. Ese sudor, esa compresión le hace daño de dos formas, obstruyendo la circulación arterial, que ya viene obstruida por la misma patología, y por el sudor que queda remanente, que causa infecciones micóticas y también predispone a las gangrenas en los pies diabéticos. Bien, doctora, ¿y cuáles son el tratamiento o los tratamientos que se le aplican a un paciente que ya viene con la enfermedad instaurada, o sea, que ya tiene algún tipo de infección o de úlcera en el pie? Hay pacientes que son los menos, cuando no llegan con una lesión grado 1, que son aquellas que solamente llegan a la subdermis o donde se ve el tejido graso. Entonces, estos pacientes, digo que son los menos porque aquí en el país, ahí es que ellos comienzan a ponerse los remedios.
no nos llegan en esa etapa. Ojalá que todos llegaran en esa etapa. En esos pacientes se le hacen desbridamientos, se toma cultivo, se le pone tratamiento ambulatorio que pueden ir a su casa y se le descarga la úlcera, que es decir, que no apoya la úlcera y curan muy rápidamente si siguen todos los lineamientos que le damos. Hay pacientes ya con lesiones grado 2, que es cuando afecta los tendones y la cápsula articular. Allí sí necesita un desbridamiento más profundo, donde quitamos el tendón y el tejido afectado, desbridamos bien esa úlcera, le colocamos antibiótico-terapia. Todo esto va acompañado de control glucémico. No hacemos nada con desbridar, operar, dar tratamiento si la glicemia no está controlada, porque no vamos a ver los efectos, sino vamos a ver una úlcera que se va a seguir reinfectando y reinfectando, o que no va a mejorar. Y se lo acompañamos también del control de hemorreológicos para mejorar la circulación arterial. Es una trípode, el tratamiento del pie diabético es una trípode que si no se hace incompleto, el paciente no mejora. Ya cuando hay lesión grado 3, que afecta huesos, que hay osteomelitis, tenemos dos tipos de hacerle grado óseo. Si no es muy extenso, a este grado óseo se le hace biopsia ósea y cultivo óseo para tratar esa infección bacteriana. Estos tratamientos aún son más largos, hasta por 21 días de antibiótico-terapia, si esa infección, esa osteomelitis está localizada. Ya cuando hay una gangrena localizada, que es un dedo, una parte del pie, ahí sí se habla de amputación localizada, no extensa, y se desbrida todo el tejido perilesional para tener una cura o efectividad en el tratamiento. Y ya cuando hay una grado 5, que es una gangrena que afecta o que puede afectar la vida del paciente, que es mucho más extensa, que no acompañamos de sepsis o un shock séptico, entonces sí está indicada la amputación del paciente. Doctora, ¿y estos pacientes que tienen úlceras en los pies ya muy crónicas, de mucho tiempo de evolución, hasta que hay un límite de tiempo para estar luchando, para estar tratando esa úlcera, para nosotros decir, bueno, en tanto tiempo, si no se sana, ya hay que amputar? No, ese no es un criterio. Hay pacientes que tienen, como ellos dicen, hasta 15, 18 años con una úlcera, pero hay algo psicológico en estos pacientes, que ellos entienden que por lo menos un dedo es parte de su cuerpo y hay que respetarlo así. Si el paciente todavía dice, no afecta mi vida, no la pone en peligro, puedo vivir y desarrollarme con esa úlcera, se le tienen que buscar todos los medios y tratamientos para cerrar. Sí hay que estudiar qué factores tiene esa úlcera que no le permite el cierre adecuado, porque a veces estamos tratando úlcera por largo tiempo con el tratamiento equivocado. Hay pacientes diabéticos que tienen insuficiencia venosa aunada al pie diabético, que no simplemente con tu curar y dar antibióticos indiscriminadamente, la mayoría de las veces, va a cerrar. Hay que tratar la insuficiencia venosa, ponerle compresión adecuada al ser diabético para que esa úlcera cierre. Existen una cierta infecciones a repetición, tampoco permiten el cierre de la úlcera, una insuficiencia arterial no tratada, no controlada, incluso insuficiencia cardíacas. Hay pacientes que no llegan con una oxigenación a nivel distal muy disminuida, que no permite el cierre y es producto de una insuficiencia cardíaca, que cuando ya se compensa la insuficiencia cardíaca, cierra la úlcera. Igual la anemia y los factores nutricionales. Un paciente que no tiene adecuada proteína en el organismo, que no tiene albúmina, que no tiene esos factores que nos ayudan a cerrar esa úlcera, tampoco va a cerrar. Bien, entonces, luego de la pausa vamos a continuar hablando sobre la prevención de esta enfermedad y también de la parte social que afectan a estos pacientes con esta condición y cómo la doctora viene trabajando con un proyecto, con una fundación
para ayudar precisamente a estos pacientes que están prácticamente se sienten marginados por sus familiares, por el vecindario, por la sociedad, incluso hasta por el sistema de salud, porque no todos los centros cuentan con áreas especializadas para atender a este tipo de pacientes. Regresamos luego de una pausa. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto y a descubrirlo te llama. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Si buscas una clínica dental 5 estrellas, esa es Dental Plamet. Y también es el lugar donde usted puede confiar la salud bucal de su familia, donde tenemos todos los planes dentales y usted puede elegir el que más le convenga. Visítanos porque estamos ubicados en la calle Quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez, en Bonao. O llámanos al 809-525-6524. Dental Plamet es familia. Dental Plamet es tu solución. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Centro de Salud Masculina de MedicalNet, uno de los centros urológicos con la última tecnología. Tenemos a disposición de nuestro paciente la tecnología Resum, un tratamiento de vapor de agua para tratar el crecimiento de la próstata, sin necesidad de someter a este paciente a una cirugía, con la ventaja de que puede preservar la eyaculación y la erección. La tecnología Renova, un tratamiento para tratar la disfunción eréctil producida por trastornos circulatorios, lo que mejora de manera importante la circulación y por ende la erección. La cistoscopía flexible digital, una tecnología que usamos para hacer un diagnóstico temprano del cáncer de vejiga. También tenemos el stent prostático, lo que sustituye en muchos casos la sonda uretral. Además, tenemos el brazo robótico para operar a ese paciente con cáncer de próstata a través de la laparoscopía. También tenemos 2 tipos de láseres con los cuales realizamos cirugías de próstata y cirugía para litiasis renal. Puede ser en el riñón, en el uréter o en la vejiga. La mayoría de estos procedimientos se realizan de manera ambulatoria. Como pueden ver, tenemos toda la tecnología al servicio de nuestros pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Seguimos avanzando. La extensión del metro continúa sin pausa a pasos firmes.
Ya se visualiza la nueva línea que servirá de trayecto para que el metro llegue a Los Alcarrizos. Una obra majestuosa e importante para todos los dominicanos. Más de 100 metros de túnel ya han sido excavados. Con la gracia de Dios, con el apoyo que hemos tenido de nuestro presidente Luis Abinader, a principios del 2024 estaremos dando servicio a todas estas comunidades. OPRED, estamos cumpliendo, estamos cambiando. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Estamos de regreso aquí en Puntos de Análisis con nuestro segmento dedicado a la salud. En el día de hoy tenemos a nuestra invitada, la especialista cirujana en pie diabético, la doctora Aliyenska Ceballos, quien nos está hablando del tema de pie diabético. Entonces, ya en estos últimos minutos del programa, doctora, para que nos diga cuáles serían las medidas de prevención y las recomendaciones que tiene que tener el paciente y los familiares de un diabético para evitar o reducir el riesgo de esta condición. Es importantísimo la dieta y el control glicémico. Ese es el principal eslabón que tenemos que lograr con ese paciente, que él reconozca qué comer, cuándo comer y cómo llevar el tratamiento de su glicemia. Que si lleva antiglicemiantes orales, tomarlo a su hora, todos los días, de manera adecuada y constante. Igual que sepa cómo llevar su alimentación, cuáles son los alimentos que más le favorecen y cuáles no. Es importante que cuando vayan a su control, que debe ser cada 3 meses, tenga bien claro esto. Se está usando mucho lo que son los alimentos según el índice de glucémico de los mismos y se le hace una especie de semáforo rojo, verde y amarillo para que ellos sepan que si comen algo que está en el rojo, ya en ese día ya todo lo que tú vas a comer es de la parte verde y amarillo. Y si lleva su régimen normalmente sin ningún desarreglo, amarillo y verde, hay un día a la semana que puede comer de los rojos y así no se sienten tan presionados o tan limitados con el régimen alimenticio. Es muy importante también el calzado adecuado. Un mal calzado en un paciente diabético lo puede predisponer a úlceras de pie diabético. El cortado de las uñas es súper importante y que se haga de la manera adecuada, porque muchos pacientes que sí se cuidan, que sí van al médico, viene a desarrollar pie diabético por los mismos factores de la diabetes, pero le cortan una pedicurista, le hacen un mal cortado de las uñas, viene una onicocriptosis infectada y por ahí desarrollan el pie diabético. Entonces es importante a quien le corte las uñas, es más, se le recomienda a los pacientes y a los familiares el limado de las uñas, no cortar las uñas para evitar alguna herida. Igual que que vean todos los días los pies, el secado cuando se bañen, secar entre los dedos para que no cree infecciones micóticas o, como se dice usualmente, mazamorra, que por eso es súper importante el secado de los pies. Usar medias de algodón que predispongan, o que estén blancas, deben ser, por si hay un exudado, algún líquido, se lo sepa de una vez, y también que no acumule humedad. El zapato del pie diabético no puede tener la punta estrecha, debe tener una suela de 1 centímetro más o menos, debe acomodar todo el pie, que no le quede ajustado un número o más, y que sean preferiblemente para caminar. Se usa mucho el zapato de velcro para que no le cause lo que es un edema, un compromiso arterial, porque así el paciente lo va ajustando según va transcurriendo el día. Bien, doctora, entonces háblenos de esa parte humana que usted está
ejerciendo en esta parte de la medicina, ya que el paciente con pie diabético, por esa condición donde ese pie está infectado, fétido, pues es rechazado incluso en sus hogares, en su comunidad y en los centros de salud. Háblenos de su fundación, de qué trata esa fundación y cómo ayuda al paciente con pie diabético. La fundación se trata de diagnosticar, tratar y ayudar a los pacientes con pie diabético o con patologías de los pies. Ella nació por la necesidad que había y que detectamos de estos pacientes que eran muchos rechazados en muchos centros de salud, apenas se acercaban a una emergencia, le decía aquí no se trata eso, o están en lugares de la clínica lejos y del mismo hospital, a las afueras, por el miedo de las infecciones y la contaminación de los mismos. En sus hogares los tienen marginados y venían también, aparte de su patología que es bastante difícil, con síntomas psicológicos, depresivos, y eso no lo ayudaba, y ellos pensaban que tener un pie diabético ya su vida no continuaba, y nos vimos dando cuenta lo importante que eran los pies para tener una vida normal, reintegrarse a su trabajo y saber. Entonces creamos la Fundación Pies con Salud y Esperanza RD para todos aquellos pacientes que sufren de patologías de los pies, porque a veces tenemos niños que tienen un pie valgo, un pie varo, que también son discriminados en sus colegios, pacientes que han pasado trauma, que después de un trauma que les tienen un yeso, una fractura, tienen una deformación, no vuelven a laborar y se convierten en una carga tanto a nivel familiar como social, al gobierno, y queremos enseñarle a ellos que la vida continúa, que hay solución para estos problemas que parecen que no, y que podemos entonces ofrecerle una esperanza más para su vida. Doctora, ¿y dónde está ubicado esta fundación, este centro de salud? ¿Cuáles serían los números de contacto? Y también, ¿cuáles servicios ofrecen? Tenemos consulta, es de una fundación que se trata de manera integral a los pacientes: ortopedia, cirugía vascular, diabetología, endocrinología, nutrición, oftalmología, cirugía, pie diabético, claro está, quiropodia, que son los tratamientos preventivos para los pacientes de pie diabético, donde se le hace un pedicure clínico a ese tipo de pacientes, y podología para tratar de los pies. Estamos ubicados en la Josefa Brea, casi esquina E5, que eso es en Sánchez Dupredón, Plaza Sunset, en los locales 1A y 2B. Nuestro teléfono de contacto es el 809-666-4424 y 849-201-2333. Bien, doctora, muchísimas gracias, y grandiosa la labor que está realizando usted por estos pacientes con pie diabético que, como ya dijimos, son marginados, son una carga a veces para sus familiares, y usted, pues, como una luchadora, ha implementado esta iniciativa para ayudar a estos pacientes. La felicitamos y le damos las gracias. Ojalá sigan surgiendo iniciativas así en el área de la salud para ayudar a tantos aquellos que lo necesitan. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias al público de Puntos de Análisis, que fielmente nos acompaña cada martes.